Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestra semana 4 del curso de minería de datos. A continuación, pues seguiremos abordando diferentes temáticas relacionadas con inicialmente el proceso del KDD o la metodología KDD, la cual nos dice cómo hacer el paso a paso en un análisis de datos, y adicionalmente realizaré un ejercicio de demostración en el cual, una vez ya el conjunto de datos esté preparado, ya poder pasarlo al formato de la herramienta que vamos a ir utilizando. Entonces, inicialmente este es nuestro modelo KDD. Nuestra primera etapa son los datos. Por tal razón, en la semana anterior les mandé a investigar un conjunto de datos de su interés, porque a partir de ese conjunto de datos vamos a llegar hasta obtener nuevo conocimiento o hacer el proceso de minería de datos como tal. Entonces, una vez tenemos los datos, que es nuestra primera etapa, debemos hacer el proceso de selección, preprocesamiento y transformación de los datos. Estas tres etapas podemos tenerla en cuenta como eh, la transformación de los datos que tenemos de forma inicial hasta un conjunto de datos que pueda ser entendido o que sea capaz de aprender mediante una herramienta el comportamiento de los datos. Entonces, en el preprocesamiento, por ejemplo, ustedes previamente investigaron que era un dato atípico, que era un dato faltante, entre otros tipos de eh, herramientas de preprocesamiento, por ejemplo la matriz de correlación. Una vez ustedes identifican que existe algún tipo de error en los datos, esos datos son transformados o son cambiados para que pueda ser entendido por la herramienta. De esta manera no solo hace referencia a hacer la limpieza de los datos, sino que en ocasiones, por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de datos y solo necesitamos que tenga información de tipo numérica, entonces podemos transformar, en este caso, las variables categóricas en forma de números, de tal manera que pueda alimentar nuestro modelo de minería de datos. Un ejemplo de esto es que si en un conjunto de datos tenemos, por ejemplo, el sexo de una persona representado por femenino o masculino, si tenemos la necesidad de transformarlo, podemos cambiarlo a unos o ceros. Entonces, luego de que ya nosotros pasamos por la etapa de preprocesamiento y transformación, ya entonces en ese momento debemos hacer la implementación de el método de minería de datos. Pero para la implementación del método de minería de datos debemos llevar ese conjunto de datos que lo tenemos en un archivo de texto plano, que lo tenemos en un documento de Excel, debemos llevarlo a un formato que sea interpretado por la herramienta, que en este caso corresponde a la herramienta Weka. Entonces, en este caso, les voy a proceder a explicar cómo llevar ese conjunto de datos a ese formato específico, que en este caso corresponde al nombre de un archivo .arff.